Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un placer para mí volver a estar acá en Bogotá. Mi esposa me dice que los bogotanos me ven más que ella. Y a mí me ocurrió que me encontré con un amigo aquí en el hotel y me dijo, ¿qué? ¿Otra vez por acá? Y dije, oye, eso es lo mismo que me dijo el domingo mi esposa. Déjeme organizar un poco mi conversación. Yo quisiese que hoy fuese mi conversación un poco como cuál es el reto que ustedes tienen, cuál es la responsabilidad que ustedes tienen en este proceso de reforma. Yo diría que los objetivos de la misión estaban muy claros. Nosotros queríamos de alguna manera generar unas condiciones de forma tal que el mercado de capitales y que el sistema financiero se convierta en el catalizador del desarrollo económico, de la justicia económica y del progreso en Colombia. Para nosotros está bien claro que no puede haber desarrollo económico sin un sistema financiero vibrante y por lo tanto ese fue nuestro objetivo cuando estábamos diseñando mucho esta reforma. Si yo tengo que resumir en pocas palabras cuáles son los grandes aspectos de lo que queríamos hacer o de lo que queremos hacer, el primero se refiere a democratización y libertad, el segundo se refiere a eficiencia, el tercero se refiere a competencia. Yo creo que queremos generar condiciones en las cuales los individuos tengan más posibilidades de escoger su futuro y de afectar su propio futuro, que sea un sistema más inclusivo y que los individuos de alguna forma sean partícipes de ese proceso. Además de eso, desde el punto de vista de eficiencia, queremos eliminar restricciones que nos parecen que generan grandes ineficiencias en el sistema, que generan malos incentivos, y eso significa que hay cambios tanto regulatorios como cambios en gobernanza, etc. Y por último, para nosotros es muy importante la competencia, porque yo creo que el mejor castigo a la incompetencia es la competencia. Nosotros tenemos un sistema regulatorio que está basado en una situación muy paternalista de nuestro sistema financiero. Como no estamos muy claros de si nuestros inversionistas están suficientemente educados y como no estamos muy claros si las decisiones van a ser correctas, en general lo que hacemos es tener un sistema regulatorio muy paternalista, muy punitivo, muy draconiano. Y yo creo que de alguna manera lo que tenemos que hacer es movernos a un sistema donde la responsabilidad recae en el sector privado, donde recaen ustedes, donde lo que hace el superintendente y lo que hace el regulador es lidiar con las excepciones, no con el día a día. Y yo creo que esos son, en resumen, más o menos los objetivos de lo que queremos hacer. Pero ahora quiero hablar de ustedes, no tanto de lo que hemos escrito nosotros. Ustedes tienen grandes cambios enfrente de ustedes, quiero listarlos. Uno tiene que ser un cambio de imagen. Y eso no solamente es en Colombia. Yo creo que el sistema financiero a nivel mundial tiene que tener un cambio de imagen. Creo que es importante hacer un cambio de narrativa en Colombia. Creo que además también es importante hacer un cambio de actitud. Y creo que es importante hacer cambios institucionales. Déjenme contarles un poco de cada uno de ellos. Cambio de imagen. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la imagen del sistema financiero a nivel mundial no es demasiado buena, ¿verdad? O sea, gracias a Dios que Facebook existe, porque si no ustedes serían los que tienen la peor reputación del mundo, ¿de acuerdo? O sea, están las organizaciones criminales, ahí apenitas abajo está Facebook, ¿ok? Pero bien cerquita, ¿no? O sea, más a veces se confunde, y después los bancos, ¿ok? O sea, realmente tiene un problema de imagen brutal. Entonces, ¿quién es el responsable de arreglar eso? Yo les puedo asegurar que no es la responsabilidad del Estado, no es la responsabilidad de los ciudadanos, y para mí lo que es peor es que esta reputación está basada en una profunda ignorancia de lo que hace el sistema financiero. La gente piensa que el sistema financiero lo único que hace es robarme los reales. Ellos no han entendido por qué ustedes son relevantes para la humanidad. Esa no es culpa mía que la gente no lo entienda.
esa es culpa suya. Y déjeme decirle, si vamos a hacer una reforma, y esa reforma de alguna forma va a generar menos regulación y más prosperidad para el sistema financiero, creo que es fundamental que la gente entienda, que esto es también para ellos. En otras palabras, estas reformas van a generar riqueza. Tenemos que estar seguros que generan bienestar. Hay una diferencia brutal entre los dos. Entonces, una sugerencia. Primero, educación. Yo he hablado con montones de gente en países desarrollados, presidentes de bancos centrales, ministros de finanzas, y todo el mundo siempre me dice la misma oración. Siempre. Es impresionante. Esto es consistente. Yo casi que ya la tengo grabada en 25 diferentes idiomas. Todo el mundo me dice, oye, ¿cómo puede ser que, vamos a hablar de Italia, ¿cómo puede ser que en Italia, donde la gente está tan educada, tomen decisiones tan malas? En Inglaterra, ¿cómo puede ser que los británicos, que están tan educados, decidan entrar en Brexit? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo ocurre eso? Y el problema es que realmente cuando yo voy a Alemania y yo veo los hogares medios en Alemania, los tipos tienen tremenda educación y son extraordinariamente inteligentes. Es más, son muy técnicos en general, muy técnicos. Son ingenieros, uno de los dos seguramente tiene una carrera técnica, el otro tendrá o una carrera técnica o un posgrado. Muy inteligentes, muy educados en historia, en alemán, en literatura, en matemática, pero son absolutamente ignorantes de economía. Porque nunca en su vida recibieron una clase. Nunca. En Alemania al menos saben manejar lo que se llama home finance. Que lo que hacen ellos es seguir una regla muy fácil. No gastes más de lo que ganas. Que eso no significa que sepan finanzas. Más bien, justamente, no saben nada de finanzas. El que sigue esa regla no sabe nada de finanzas. Pero entonces tienen una vida muy conservadora desde el punto de vista económico. Y se pueden dar el lujo de ser increíblemente ineficientes desde ese punto de vista. La educación tiene primer orden. Es de primer orden. Es mucho más fácil resolver los problemas de las pirámides en Colombia con educación que con regulación o prohibición. Cuando la gente me dice, oye, es que los colombianos no tienen aptitud al riesgo, yo le digo, perro, pana, esta gente se está metiendo en pirámides. O sea, esto es un fraude. ¿Ok? Que tú tienes un chance de repente de ganar plata y los tipos prefieren eso que abrir una cuenta corriente. Yo no sé, pero yo creo que hay alguien que tiene que dedicarse aquí a educar, ¿no? Yo no creo que el sector público tenga la capacidad de hacer eso. No tiene el presupuesto, no tiene la habilidad y en muchos casos de repente no tiene ni siquiera el conocimiento. Son ustedes los que tienen el conocimiento y ustedes tienen la capacidad. La educación tanto a los inversionistas como a los empresarios. Se van a los agricultores y les explican qué es un instrumento seguro. Les explican qué es un futuro. Les explican qué son las cosas que pueden mejorar su estándar de vida. Y hacen eso hasta que esta gente entienda que estos son partícipes. El segundo aspecto, que también es importante, es que yo creo que es importante que el sector financiero tenga un rol social, que de alguna manera, o sea, yo tengo un estudiante tremendamente exitoso, o sea, americano, tremendamente exitoso, tipo, ha ganado un billete como ustedes no se pueden imaginar, ¿de acuerdo? Y yo me acuerdo un día le pregunté que cuál era el objetivo de su vida, y el tipo me dijo, bueno, gana dinero, pana, y de hecho ha ganado mucha plata. Y yo le dije, bueno, pero realmente tú eres medio inútil. Porque si tu único objetivo en la vida es ganar plata, o sea, las organizaciones criminales, como la gente que hace tráfico humano, gana por lo menos 100 veces más que tú. O sea que, si quieres aprender de esto, deberías ponerte en el tráfico de seres humanos y deberías de repente meterte en el tráfico de drogas, porque esa gente sí se mete billete. ¿Entiendes? No como tú, que eres un inútil. ¿Cuánto es tu riqueza? $3,000 millones. Me parece
bien poco comparado con lo que, o sea, con lo que gana la gente en las actitudes criminales. Entonces el tipo me dice, bueno, no, pero es que yo no me quiero ganar la plata así. Le dije, ok. Eso significa que el objetivo de tu vida no es el de ganar plata solamente. Es el de ganar, cómo ganas la plata, cómo ganas esos recursos, es importante en cómo tú te defines como persona. Yo creo que es importante que el sector financiero también piense cuál es su rol social. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes quieren hacer que de alguna forma van a mejorar el bienestar de los ciudadanos? Segundo punto es cambiar la narrativa. Primero, yo estoy muy impresionado con el entusiasmo que Colombia ha recibido estas recomendaciones. O sea, les digo, es súper inspirador, ¿ok? Súper inspirador. Los quiero felicitar por eso. Pero el entusiasmo, o sea, con entusiasmo no llegamos a nada, ¿de acuerdo? No sé si ustedes se acuerdan cuando tenían 13 o 14 años, yo tenía bastante entusiasmo. Y no lograba nada. Déjenme contarles entonces cuáles son para mí las claves del éxito de los países. Cuando yo veo los países que han logrado crecer, que han logrado mejorar los estándares de vida para todos sus ciudadanos, hay tres ingredientes que son fundamentales en ese proceso. El primero es pragmatismo. Y pragmatismo significa que la ideología es algo que dejamos en la casa. Cuando nosotros vamos a encontrar un problema, lo que vamos a tratar de buscar es qué resuelve el problema. Es una mentalidad muy ingenieril. Es qué resuelve el problema, cómo lo podemos hacer. Ese pragmatismo se traduce en la habilidad que tiene la sociedad de hacer experimentación. Me pareció muy interesante la conversación de Leonard Brody cuando él estaba hablando justamente de experimentación, donde él estaba hablando de esto sobre las empresas, pero yo creo que esto es cierto a todo nivel. O sea, no solo el sistema financiero, pero las empresas se tienen que reinventar y la mejor forma de reinventar es que se pongan a experimentar a ver qué cosas pueden hacer mejor. Pero para poder experimentar alguien tiene que ser pragmático, porque alguien tiene que salirse de los esquemas usuales. Y eso implica que de alguna forma lo que hacíamos en el pasado tiene que ser cuestionado y debemos poderlo cuestionar de forma tal que alguien haga una experimentación, de forma tal que esa experimentación pueda producir alguna buena idea. En general, cuando sale una buena idea es cuando se produce crecimiento económico. Pero el problema de la experimentación es que en general producimos malas ideas, muchísimas malas ideas. Yo diría que el 10-1 fácil debe ser la razón entre malas ideas y buenas ideas. Y la pregunta es, ¿quién paga nuestras malas ideas? Y la gente que paga nuestras malas ideas en general son los trabajadores, son los ciudadanos, son los votantes, son nuestros clientes. Esas son las personas que típicamente pagan nuestras malas ideas. Y la pregunta es, ¿cuál es el tercer ingrediente que hace que estos individuos estén dispuestos a correr el riesgo de esos costos? No solo el riesgo, sino de hecho los costos. Eso yo lo llamo mecanismo coordinador. Es una respuesta a las siguientes tres preguntas, pero el mecanismo, que lo que quiero decir es, la forma como esto funciona es, un presidente de una organización puede ser pragmático y permitir que las unidades de negocio hagan experimentaciones si sus trabajadores no le van a hacer una revuelta cada vez que haya un error, ¿de acuerdo? Y esa paciencia significa que en esa organización hay un mecanismo coordinador. Yo voy a la organización y lo que hago siempre es hacer estas tres preguntas y en este orden. La primera pregunta que yo le digo a la gente, y es más, yo entré ayer a la noche, estuve 47 minutos en la aduana, no estoy reclamando, solamente quiero que reflejen lo importante que es para mí hacer estas preguntas. ¿Okay? Entonces, después de 47 minutos esperando ahí, contado por reloj, la primera pregunta, después que el tipo me sella el pasaporte, por cierto, esto no se hace nunca antes de sellado el pasaporte, ¿de acuerdo? La primera pregunta es que yo le digo, ¿tú me puedes decir una razón por la que le digo que soy profesor de MIT, que estudio desarrollo económico, que quisiera saber su opinión, que para mí es muy importante su opinión? Y después le digo, mira, ¿tú me podrías explicar por qué Colombia existe? Y entonces el tipo, lo primero que, ya yo tengo el pasaporte en la mano, ¿de acuerdo?
O sea, yo ya estoy listo para salir corriendo, ¿de acuerdo? Entonces le digo al tipo, mire, ¿y por qué existe Colombia? Entonces el tipo primero me da una lección de historia. En 1800, hace 250 años. No. Eso es porque te independizaste. Pero tú te independizaste y interesantemente decidiste quedarte independiente. Tú te podrías haber declarado una colonia sumisa de los Estados Unidos. Estarías hablando inglés y habría un Silicon Valley aquí en Cartagena, ¿no? Porque en Cartagena lo que hay es burda de grama, ¿verdad? Y burda de arena. Y lo que tú necesitas para el Silicon Valley es arena y grama. Eso es todo. Entonces, burda significa mucho en venezolano básico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué decidiste no declararte una colonia sumisa? Ustedes, interesantemente, deciden existir. ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué existe el sector financiero? Segunda pregunta. Mucha gente no me responde la primera. De hecho, ayer a la noche el tipo me miró como si estaba loco, ¿no? Entonces inmediatamente empiezo a hablar de la familia para que el tipo sienta que esto es una conversación y le hago la segunda pregunta. Le digo, ¿hay alguna razón por la cual te motivaría a hacer un sacrificio personal por alguien que tú no conoces? Es importante que sea no conoces. ¿Cuál sería esa razón? Esa es la razón por la cual nosotros respetamos las instituciones, por ejemplo. Para ser sincero, hoy fui al Starbucks con Rodrigo y yo tenía ganas de no hacer la cola. O sea, para mí es mucho más fácil. Y yo estaba pensando ponerme a hablar en inglés. Dije, bueno, me pongo a hablar en inglés y de repente el tipo piensa que soy un gringo que vine por, digamos, y al final dije, oye, no, vale, déjame respetar la ley y vaina. No porque yo conozco a la persona. O sea, yo a las dos muchachas yo no las conocía. Pero por alguna razón a mí me motivó a respetar la ley. Es un pequeño sacrificio que yo hice por alguien que no conozco. Cuando no me responden esa pregunta, le pregunto cuáles son los héroes que esas personas tienen y cuáles son los atributos que ellos admiran de esos héroes. En Colombia siempre le digo al tipo, ya, Simón Bolívar, ya, de este siglo, huevo, ¿está claro? O sea, de 1950 para acá, ¿ok? ¿Entiendes? Dime cuáles son tus héroes recientemente, ¿entiendes? No me digas quién liberó al país, Santander y vaina, no, eso, yo sé, además ni los conoces, o sea, tú tienes idealizados cuáles son los atributos de estas personas. Dime a alguien que tú, digamos, los últimos 50 años, los últimos 70 años, los últimos 100 años. ¿Qué me responden en Brasil? En Brasil me dicen, ¿para qué existe Brasil? Para ganar la Copa Mundial, ¿ok? ¿Cuál es la razón por la cual tú harías un sacrificio por lo demás? Entonces la gente me dice, ¿cómo pagar impuestos? Sí. Vamos a suponer que tú quieres pagar impuestos, que es un sacrificio brutal para los brasileños, ¿de acuerdo? Entonces le diría, sí, vas a pagar impuestos. ¿Qué tendría que ocurrir para que pagues impuestos? Bueno, ganar la Copa Mundial, ¿no? Y entonces le dice, ¿y cuáles son tus héroes? Y entonces te los dan alfabéticamente. Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Romario, ¿entiendes? ¿Tú entiendes que ese país existe para encontrar a 23 personas que sean buenas cada 4 años? O sea, 180 millones de personas existen para que encontremos a 23. ¿Qué razón tan triste para existir? ¿No te parece? Y esta pregunta no se la tienen que hacer a la élite. Se la tienen que hacer a la persona del hotel. Se la tienen que hacer al que está sellando el pasaporte. Se la tienen que hacer a sus trabajadores. Porque los tipos que van a pagar los costos de nuestros errores son ellos. Tener respuesta a estas preguntas es conveniente. Porque cambia radicalmente la narrativa de lo que hace el país. Cuando tú tienes una razón de existencia, tú acabas de construir una visión del sector o del país. Responder la primera pregunta o responder estas 3 preguntas implican indicar cuál es la visión del país que quieres construir. Las agendas políticas hoy en día están prácticamente secuestradas por el populismo. Y el populismo lo único que dice es lo que quiere destruir.
El populismo en el mundo, tanto el de derecha como el de izquierda, simplemente dice lo que no me gusta de ti. No me dice el país que queremos construir. Yo creo que es importante que ustedes piensen como asociación qué quieren construir, por qué existen. Y la razón es no para hacer dinero. Esa no es la razón. Porque si esa es la razón, están en el negocio equivocado. Eso está a 1000 kilómetros a la derecha. Ustedes no están aquí para hacer dinero. Ustedes están aquí para ofrecer servicio. Pero construyan esa visión de qué es lo que quieren construir. Además, esto va a cambiar radicalmente. Va a ser una agenda constructiva. Y es muy difícil en esa agenda constructiva ser egoísta. Muy difícil. Muy difícil. Cuando una de las preguntas es cuál es la razón por la que tú harías un sacrificio por otra persona, es exactamente una actitud súper humilde, súper generosa. El tercer punto es sobre los cambios de actitud. Y aquí está muy ligado al cambio de narrativa, pero quiero explicar un poco el cambio de actitud. Yo creo que hay un chiste de gerencia de los años 80, que claro que ya el chiste no es tan bueno, pero bueno, no importa. Se lo voy a contar de todas maneras. Pero hay un chiste en los años 80, había un libro que se llamaba In Search of Excellence. Fue uno de los primeros libros de gerencia que se escribió. O sea, solamente si eres suficientemente viejo como Julio Torres te vas a acordar de ese libro, porque el resto de la gente, o sea, todos ustedes nacieron después del libro. Julio y yo somos de antes del libro, ¿ok? Pero el chiste más o menos es sobre la diferencia entre el compromiso e estar involucrado. Entonces, habla de un cochino y una gallina que se van a poner deciden montar un restaurante, hacen un IPO. Entonces, cuando están decidiendo los tipos del menú, del desayuno, de repente se dan cuenta que la gallina está como que involucrada en la producción de los huevos, pero como que el cochino está comprometido en la producción del jamón, ¿no? Y entonces, la diferencia es que compromiso es hacer algo que es costoso. Yo traduzco esto en vez de llamar a la gente cochino y gallina, ¿de acuerdo? Porque me parece como que un pelo insultante. Yo llamo a la gente ciudadano versus habitante. Los habitantes, de hecho, yo le escuché un cuento muy parecido a Moisés Naim, creo que fue en el año 92, si no lo tengo completamente incorrecto. Hace muchísimos años, cuando Moisés Naim está saliendo del gobierno de Venezuela. Y él hablaba, y digamos, esto está un poco transformado, o sea que está un poco con mis palabras también. Pero los habitantes no hacen nada ilegal, los habitantes hacen su trabajo. Los habitantes se levantan todos los días, respetan la ley, hacen su trabajo, cuidan de sus familias, le dan amor a sus hijos, le dan amor a sus compañeros, no hacen nada ilegal. Pero yo creo que en el mundo hay demasiados habitantes y hay pocos ciudadanos. Los ciudadanos van más allá. Hacen todo lo que hacen los habitantes, pero van más allá. Van más allá significa que hacen sacrificios personales por los otros. Yo creo que en el mundo hay muy pocos ciudadanos. Y en el mundo todavía hay muchas menos firmas que se comporten como ciudadanos. Esto implica un cambio de oración. Cuando la gente en un país emergente me dice, oye, yo hice mi trabajo bien, mi respuesta es siempre, ¿y fue suficiente? Porque lo que yo diría en un país emergente es que nosotros todos tenemos que tener varios sombreros, varias personalidades. Yo creo que es importante tener una oración que diga, yo hice mi trabajo bien y no fue suficiente. Yo creo que cualquier persona que vea la situación del mercado de capitales hoy en Colombia y no se sienta parcialmente responsable de lo que está pasando, carece de imaginación. Carece de profunda imaginación.
todos los que estamos aquí somos de alguna forma responsables. Y cambiar esa oración genera un sentido de urgencia importante para todos. Y todos tenemos que dar de alguna forma, la solución va a venir con compromiso. Y el compromiso es una reunión donde todo el mundo sale de la reunión bien, pero bien enojado. ¿Está claro? Porque todo el mundo perdió algo. Si cada uno de nosotros piensa, no, las fiduciarias hicieron su trabajo bien. ¿Sabes qué? Al decir esa oración, genera muy, pero muy poco pragmatismo. ¿Están conmigo? Último cambio, el cambio institucional. Después les resumo todo esto otra vez. O sea, como los profesores a mí me dijeron que siempre tengo que decir las cosas 3 veces, como el speaker anterior, ¿no? Que dijo todo 3 veces. Lo dijo 33 veces, 3 veces, pero bueno, no importa. Pero estuvo muy bien. El cambio institucional. Ustedes saben que el mejor predictor de una crisis de un país es cuando el país entra en la OECD. ¿Ustedes sabían eso? No. Pana, yo creo que tienen que tener cuidado. México fue aceptado en la OECD en el año 94. Para diciembre los tipos una devaluación madre, ¿de acuerdo? Corea fue aceptado en el año 1996, para el 98 quebrado, ¿de acuerdo? O sea, es más, 98 enero, no te toma ni un año, ¿ok? Colombia está en los que están analizando a ver si los van a ascender, no sé si saben, ¿no? Pero está Colombia y Costa Rica. Yo he ido a Costa Rica y le digo, mira, lo peor que te puede ocurrir, chamo, es que te acepte la OECD, porque vas directo para la crisis financiera. Es más, ahí está, para los asset managers. Aceptan a un país en la OECD, short the currency. ¿Entiendes? 40-1, pana, te vas a meter un billete. O sea, ¿qué conferencia le da a ustedes estos consejos de negocio como se los doy yo aquí? O sea, olvídense, las AFP van a tener 45% de retorno ese año. ¿Qué mínimo? O sea, rentabilidad mínima. Aquí tengo la rentabilidad de la década, huevón. O sea, no eso. Eso es todo lo que necesito. ¿Por qué? ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque hay un falso sentido de logro. Cuando los países entran a la OECD, de repente se sienten Noruega. Y dicen, no, pana, Finlandia, Noruega y Colombia. No, o sea, pana, no, o sea, y esos son blanquitos, pero aquí tenemos todos los colores. ¿Okay? O sea, que de paso aquí no hay discriminación ni racismo. Porque aquí los colombianos somos, tú sabes, Noruega, Finlandia y Colombia. Está bien, ese orden. Alemania, esos cusurros que se quedan allá atrás, ¿no? O sea, y yo entiendo, o sea, primero, o sea, cuando entren, felicitaciones, pero el problema es que cuando tú entras al club de los adultos, te van a exigir jugar como adulto. Y tus instituciones no están preparadas para eso. Y las instituciones en Corea y el sistema financiero en Corea no estaba preparado para eso. Y el sistema financiero en Chile no está. Por cierto, Chile 2010 fue aceptado, para el 2014 estaban en recesión, ¿de acuerdo? La más grande que han tenido. Lo que te quiero decir es que no se salva en ningún país. Y la razón es porque cuando entran, se elimina el sentido de urgencia. Hay este falso sentido de que has logrado algo. No, pana. Has logrado entrar al club donde es más difícil jugar. Donde es muchísimo más complicado jugar. Por lo tanto, si algo tiene que ocurrir es que tiene que haber un riesgo masivo. Y tienes que entender que tienes que cambiar las instituciones y las formas en las cuales operas. Yo siempre digo que el desarrollo económico implica que comportamientos pasados son inaceptables. Yo cuando veo a un niño de 2, 4 años que está pataleando en el supermercado o está pataleando en el centro comercial, a mí lo que me da es risa.
Porque me acuerdo de mis 3 hijos cuando pataleaban, ¿de acuerdo? ¿Está claro? O sea, y me acuerdo, wow, me acuerdo lo que me amargaba y lo que le amargaba a mi esposa esos espectáculos, ¿entiendes? Y me muero de la risa. Pero tú sabes qué, si yo veo a un tipo de 24 años haciendo lo mismo, como que no es chistoso, ¿verdad? O sea, sorprendentemente, lo que era chistoso ahora es triste. Porque uno espera que cuando tú tienes 24 años, pues no vas a tirar una pataleta. Yo creo que es importante que entiendan que las estructuras de cómo está organizado el sistema financiero en Colombia, y yo espero que y parte de lo que hacemos nosotros en esta reforma es tratar de retar ese sistema. Es que hay que cambiar esa institucionalidad. Y yo creo que de paso es conveniente. Ustedes van a jugar con los grandes. Entonces vale la pena que se preparen. Por eso muchos de nuestros consejos son que lideren la integración latinoamericana. No que la sigan, que la lideren. O sea, llega hora en la cual la responsabilidad va a empezar a recaer en los colombianos. Yo siempre digo que esta es la mejor forma de producir bienestar, en la verdad, en la realidad. Esos cambios institucionales son los que de alguna forma fuerzan a las sociedades a redefinirse. Estos no son cambios fáciles, porque la tradición es algo a lo cual estamos muy acostumbrados. Y yo creo que la tradición es algo que es muy importante para definir nuestro pasado y de alguna forma moldear nuestro futuro, pero no debería definir el futuro. Déjenme decirles, en los pueblos medievales, hace 1000 años, los pueblos medievales eran bastante autosuficientes. En los pueblos medievales la gente vivía más o menos feliz, todos tenían comida, claro, eran más o menos esclavos, pero eso es una parte menor. Había ejecuciones públicas todo el tiempo, pero de alguna manera estos pueblos medievales subsistían y más o menos tenían una vida muy carismática. Hoy en día tenemos electricidad, salud, antibióticos, la expectativa de vida es 5 veces más grande de lo que era hace más de 1000 años. O sea, tenemos unos estándares de vida mucho mejores, pero sorprendentemente los pueblos medievales siguen existiendo, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes saben quién vive en los pueblos medievales? Nadie. Siguen siendo carismáticos y los únicos que lo visitan son los turistas. La tradición es algo que vale la pena conservar para recordar el pasado, no para definir lo que queremos construir. Y por lo tanto, de alguna manera, tenemos que cambiar las formas en las cuales hacemos el día a día, justamente pensando que vamos a estar en un mundo mucho más competitivo, muchísimo más inclemente. Y tenemos que prepararnos para ese momento. Entonces, déjeme terminar con esto. Yo creo que es importante, aparte de lo que hicimos nosotros con la reforma y las propuestas de la misión, es tratar de entender cómo podemos conseguir que el sistema financiero sea el catalizador del proceso de desarrollo. Si la tengo que resumir en una palabra, en una oración, es que el sistema financiero se convierte en el catalizador del desarrollo económico, de la justicia económica, de la inclusión. Esto va a requerir cambios. Y es importante para mí, en el cambio de imagen, que el sistema financiero no sea el catalizador, no sea solo el catalizador, sino que además sea el partner del proceso de desarrollo. Y que la gente entienda por qué es así. Cuando yo dije el viernes, hace 2 semanas, ya he perdido, viernes 2 semanas. Cuando yo dije el viernes que a mí me parecía que la reforma del sistema financiero y del mercado de capitales era, sin lugar a dudas para mí, la reforma social más importante que podía embarcarse Colombia, es porque realmente lo creo.
Entonces alguien tiene que explicarle a los ciudadanos que es así. Alguien tiene que explicarle a los políticos que es así. Alguien tiene que explicarle a ustedes mismos. Ustedes mismos están convencidos que es así. Creo que entonces es importante que el sistema financiero se convierta en el partner social. Creo que es importante que de alguna forma cambiemos la narrativa de forma tal que lo que queramos hacer es ser más ciudadanos, que haya una visión de cuál es el país que quieren construir, que sea una visión constructiva, no una visión destructiva. No me digan qué no les gusta de cada uno de ustedes. Hay millones de cosas que no me gustan de ustedes. Millones. Pero hay muchas más que sí me gustan. Y les puedo decir que si nos ponemos todos aquí sentados a construir cuál es el país que quisiésemos construir y cómo es el sistema financiero de ese país, aquí habría un grandísimo acuerdo. No solo entre ustedes, sino traigo a diferentes grupos de la sociedad civil de Colombia. Estoy seguro que en la visión de cómo debería ser el mundo del futuro está mucho más, hay mucho más acuerdo que desacuerdo. Entonces, cambiar la narrativa le va a permitir construir esa visión. Ojalá haya un cambio de actitud, donde de alguna forma ustedes se sientan ciudadanos, que se sean partícipes. No solo partícipes, sino que hagan sacrificios para los demás. Creo que hay muchísimas preguntas que nosotros no hemos respondido en nuestra misión. Aspectos como, por ejemplo, no lidiamos con aspectos como el manejo del efectivo, porque creo que esas son preguntas que se pueden resolver en el futuro, pero tienen que resolverse. Cuando vengan todos estos fintech que les van a tener las aplicaciones en los teléfonos para hacer los pagos a todos los colombianos y que van a venir seguro y ya están apareciendo por todos lados, eso va a cambiar radicalmente la velocidad de dinero en Colombia y ese va a ser un problema importante para el Banco de la República. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, pero fintech tiene fin en el nombre, ¿no? No fin por finalidad, sino por finanzas. O sea, que es de ustedes. Entonces son aspectos en los cuales van a afectar mucho a otras instituciones. Y tenemos que de alguna forma encontrar la conversación para que esto pueda ocurrir. Y hay muchos aspectos que no tomamos en cuenta en nuestras recomendaciones porque estábamos pensando qué es lo que se puede hacer en el relativamente corto plazo. Pero estas son preguntas que están abiertas y que van a seguir estando abiertas. La única forma de resolver y tener un horizonte de cómo resolver esto es que tengamos esas dos cosas. Una visión del país que vamos a construir y otra, que tengamos al menos la disposición de hacer un sacrificio personal. ¿De acuerdo? Son las dos cosas, aspectos que van a eso. Por otro lado, para resumir las otras dos cosas, o al menos la última, que me refiero a los cambios institucionales, tenemos que garantizar, y esto no solamente en reforma financiera, yo esto lo veo también en inteligencia artificial, tenemos que garantizar que estas grandes innovaciones y estas grandes reformas de alguna forma generan bienestar, además de generar riqueza. Tenemos que pensar en una solución. Yo no la tengo. Yo les puedo asegurar que yo no la tengo. Yo no la conozco. Los que saben cómo lograr eso son ustedes. Porque ustedes conocen a Colombia bastante mejor de lo que yo lo conozco. Ustedes saben qué es lo que es importante. Ustedes saben lo que es urgente. Yo no. Pero en esa urgencia, en esa importancia que ustedes pueden definir cuáles son los sacrificios que valen la pena hacer. Entonces, mi reto para ustedes es, en esta reforma, que logren responder esas preguntas. Mejoren su imagen, por favor, enfaticen educación. Y creo que esto es algo que tienen que hacer ustedes, el sector privado. El sector público no lo va a hacer, ¿está claro? Pero el mundo no puede continuar pensando que el sistema financiero es el enemigo, ¿está claro? A mí me queda... Yo hablo con los senadores de los Estados Unidos y me da un ataque urticaria atómica, ¿ok? Pues no puedo creer el nivel de ignorancia económica que hay en esos 100 tipos. Hay 2 que saben y los otros 98 son una cuerda de salvaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque son salvajes económicos. Porque los tipos sabrán mucho de política y sabrán mucho de otras cosas, pero no saben para qué sirve el sistema financiero. No tienen la más remota idea. Y el problema en los Estados Unidos es que el sistema financiero no se ha dedicado a explicarle al mundo por qué es importante. No cometan ese error. Por favor, enfaticen la educación. Fundamental, a todo nivel.
para mejorar el profesionalismo y para mejorar a los ciudadanos. Y tengan una visión de cuál es su rol social, ¿de acuerdo? Responden esas dos preguntas y yo creo que están condenados al éxito. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias.